Bueno chicos, bienvenidos a la última clase sincrónica. La clase que viene es el parcial. Varios me escribieron por mail a ver si iba a haber clase consulta. Les puedo dar clase consulta si quieren este jueves, ¿sí? En horario fuera, digamos, sería el jueves 15, ¿sí? Les puedo dar clase consulta alrededor de las 7:30 de la tarde. Después les contesto los mails a quienes me preguntaron. Y quienes necesiten, escríbanme así les mando el link. ¿Sí? La idea de hoy es intentar no avanzar demasiado. Vamos a hacer como un repaso de lo que entraría en el parcial bien rapidito, ¿sí? De todo lo que vimos hasta el momento. Vamos a hacer, si nos queda el tiempo, 1 o 2 ejercicios que estén buenos, que estén completos, ¿sí? Arranquemos. Vamos a ir paso por paso. Voy a pasar por las diapos de siempre, pero bueno, voy a pasar rapidito. Recuerden que la termodinámica, entonces, que nosotros estudiamos, justamente lo que se encarga es analizar porciones discretas del universo que se llaman sistemas, que pueden tener barreras físicas o también pueden tener barreras imaginarias que nosotros las ponemos para nuestros estudios. La termodinámica justamente lo que hace es evaluar los cambios que se producen en las propiedades físicas y químicas cuando hay una interacción entre mi sistema y un entorno, identificando los mecanismos por los cuales ocurren esas interacciones y dándonos elementos para determinar si cierto proceso se puede dar de una manera u otra, ¿sí? Entonces, para estudiar esos sistemas necesitamos propiedades termodinámicas que los definan y obviamente esas propiedades termodinámicas o características que los definan se van a interrelacionar entre sí por medio de ecuaciones de estado, ¿sí? También habíamos visto que había 2 criterios para estudiar la termodinámica, un criterio macro, que es un poco lo cual nosotros nos dedicamos, ¿sí? Que son características sensitivas, medibles, que no implican hipótesis de la estructura de la materia, que son pocas variables que la podemos medir, ¿sí? Que son como volumen, presión, temperatura, y no nos metemos en todo lo que es criterio microscópico, que es todo lo que está a escala, digamos, molecular, ¿sí? Donde ya se hacen hipótesis sobre la estructura de la materia, las magnitudes no pueden ser medidas, entran en juego muchas magnitudes, ¿sí? Siendo que en realidad el criterio macroscópico, las propiedades del criterio macroscópico son valores medios durante un cierto periodo de tiempo de un gran número de características microscópicas, ¿sí? También habíamos visto, ahora sí, que, justamente en nuestros sistemas los caracterizamos por variables, ¿sí? Esas variables pueden ser coordenadas mecánicas, en este caso termodinámicas, ¿sí? Es decir, magnitudes que están relacionadas con el estado de la energía interna de un sistema, ¿sí? Y lo que hacemos es intentar encontrar relaciones coherentes entre estas coordenadas termodinámicas, ¿sí? Vimos las características o las clasificaciones de los sistemas en homogéneos y heterogéneos según tenían variación en las propiedades del sistema, ¿sí? Dentro de los heterogéneos vimos heterogéneos estrictos cuando hay un cambio discreto y inhomogéneos continuos cuando hay cambio en las propiedades del sistema, pero este cambio es lento. Vimos también cómo se clasifican los sistemas en función a la materia y energía que intercambian o no. En sistemas abiertos intercambian materia y energía, cerrados intercambian energía pero no materia, y aislados si no intercambian ninguna de las dos. Vimos también los sistemas adiabáticos en los cuales no se transmite calor, y los diatérmanos en los cuales justamente tienen muy buenas propiedades en el intercambio de calor, ¿sí?
Dijimos que un sistema siempre iba a intentar estar en un estado de equilibrio, ¿sí? Y que si por alguna perturbación ese sistema salía del estado de equilibrio, iba a intentar llegar a un nuevo estado de equilibrio, que el proceso era todo lo que sucede mientras un sistema pasa de un estado de equilibrio a otro. Y para estudiarlo justamente recurrimos a nuestras variables, las funciones de estado, que son nuestras funciones matemáticas que le sacan independencia a estas variables, es decir, las interrelaciones entre sí, y potenciales, que son diferencias entre dos puntos de mi sistema de alguna variable en particular, ¿sí? Dijimos que si dos variables de interés pueden cambiar, pero una tercera se mantiene en equilibrio, estaríamos llegando al equilibrio térmico. Así es como definimos nosotros el principio cero de la termodinámica. Voy a ir rapidito. Donde decimos que si un sistema... Si un sistema C está en equilibrio térmico con un sistema A y a su vez está en equilibrio térmico con un sistema B, A y B están en equilibrio térmico entre sí. Eso me permite, sí, definir una escala de temperatura. Estuvimos hablando del concepto de temperatura, sí, que es aquella variable que me permite saber si mi sistema, está en equilibrio térmico, no está en un estado de equilibrio. Estuvimos hablando de lo que son las isotermas, ¿sí? Que son aquellas líneas o curvas que conectan puntos con la misma temperatura en un diagrama, ¿sí? Estuvimos hablando de justamente acá, estuvimos hablando de cómo medíamos esa temperatura, ya la definimos como la propiedad que determina si un sistema está o no en equilibrio térmico con otros sistemas. Entonces, ¿cómo la medimos? ¿Cómo construimos una escala de temperaturas y un termómetro? La idea acá era justamente si mi sistema dependía de tres variables, ¿sí? Por ejemplo, X y Z. Seleccionar como patrón un cierto sistema con coordenadas X e Y. Ese va a ser justamente mi termómetro. Y entonces la idea es adoptar un conjunto de reglas para asignar un valor numérico a la temperatura asociada a cada una de sus isotermas, ¿sí? Eso se hacía fijando un valor de Y, ¿sí? Fijo una de las variables y hago que la temperatura solo sea en función de X, es decir, que la temperatura solo sea función de una de mis coordenadas, a la cual yo voy a llamar propiedad termométrica. Y la forma justamente de cómo varía la temperatura en función de esa propiedad termométrica se llama función termométrica, ¿sí? Es lo que me va a determinar la escala de temperatura. Distintos termómetros, por ende, tienen distintas propiedades termométricas. Por ejemplo, un termómetro de gas a volumen constante, la propiedad termométrica es la presión, ¿sí? Lo que se mide, ¿sí? Para medir la temperatura, por así decirlo, es la presión, ¿sí? Un termopar, lo que se mide o lo que se basa para llegar a medir la temperatura es la femtérmica, ¿sí? Y así. Bueno, también habíamos definido, voy a seguir acá. Habíamos dicho que la temperatura iba a ser directamente proporcional a mi propiedad termométrica X, ¿sí? Y para poder comparar distintos termómetros entre sí, decíamos que necesitábamos un punto de referencia que sea altamente reproducible, y desde ese momento es el punto triple del agua, ¿sí? Que es donde coexisten las tres fases, vapor, líquido y fase sólida, digamos, que es 273,16 Kelvin o 0,01 grados centígrados, ¿sí? Entonces el valor de A es justamente la temperatura en ese punto de referencia sobre el valor de mi propiedad termométrica en ese punto, ¿sí?
así es como nosotros teníamos nuestra escala de temperatura. Nuestra escala de temperatura, entonces, era el valor de la temperatura en nuestro punto patrón por el valor de la propiedad termométrica en la temperatura que queríamos medir sobre el valor de la propiedad termométrica en el punto patrón. En este caso, el punto triple, ¿sí? Así tenemos distintas funciones termométricas, ¿sí? Con nuestras distintas propiedades termométricas según el tipo de termómetro, ¿sí? Pero vimos que en distintos puntos, ¿sí? Si comparo estas funciones termométricas en varios valores, como el punto de ebullición normal, el punto de fusión normal, el punto de sublimación normal, hay discrepancia y solo coinciden en el punto triple, que es el punto de calibración, justamente, ¿sí? Un poco habíamos hablado de los puntos fijos patrón y básicos de referencia. Y estuvimos hablando de las escalas de temperatura. Así que si se acuerdan, todas las escalas de temperatura están basadas justamente en puntos fácilmente reproducibles. Por ejemplo, punto de fusión, punto de vaporización, ¿sí? Estuvimos hablando de, sobre todo, la escala Celsius y Kelvin, que tienen la misma variación, ¿sí? También estuvimos hablando de las escalas Fahrenheit y Rankine y de sus conversiones que están ahí arriba, ¿sí? A su vez, al principio de la materia estuvimos hablando de los distintos termómetros. Hablamos del termómetro de gas a volumen constante, que tiene un recipiente con gas, con paredes finas y detérmanas para que esté en contacto con el medio y alcance el equilibrio térmico rápido. Y lo que pasa es que si se calienta el gas se expande y el mercurio sube y se mide la presión que necesito para que eso no ocurra, ¿sí? Entonces justamente lo que mide es presión. Y me puedo independizar del gas porque todos los gases a muy bajas presiones me arrojan la misma temperatura. Es decir, se comportan como gases ideales, ¿sí? Eso ya lo hemos visto también en otras diapos más adelante, pero ya lo hemos visto. También estuvimos hablando del termómetro de mercurio, que toma mercurio en su interior y cambios de temperatura me van a cambiar, por así decirlo, la dilatación o contracción de este material. Y estuvimos viendo cómo era la escala, ¿sí? O cómo se medía la temperatura en un termómetro de mercurio. También estuvimos viendo el termómetro de resistencia eléctrica, ¿sí? Que justamente lo que se mide acá es la resistencia, manteniendo una corriente constante y registrando la diferencia de potencial, ¿sí? Y habíamos visto que acá ya poníamos coeficientes de calibración que dependían del material del sensor, ¿sí? Hablamos del termopar, también, que también tiene esta ecuación ya cúbica, que el termopar justamente llega muy rápidamente al equilibrio porque es muy chiquitito, pero no es muy preciso, ¿sí? Lo que hace es medir FEM por un potenciómetro, ¿sí? Que se conecta a unos hilos de cobre. También hablamos de este termómetro de gas acústico, ¿sí? Que es un termómetro de altísima precisión, que se usa mucho para calibrar termómetros y para determinar escalas de temperatura, y que se basa en la velocidad de sonido de un gas, ¿sí? Que está directamente justamente relacionada con la temperatura. Después hablamos del equilibrio, ¿sí? Habíamos hablado de que cuando las coordenadas macroscópicas se modifican en algunas sustancias, se dice que el sistema experimenta justamente un cambio de estado, un proceso. Y habíamos hablado de los distintos equilibrios en los cuales podía estar en un sistema. Un equilibrio mecánico, que no haya discrepancia de fuerzas, ¿sí? Ni en su interior ni con el entorno. Químico, que no haya cambios en la estructura interna, reacción química o transferencia de materia de una parte a otra. Equilibrio térmico, que la temperatura sea igual en todo el sistema y con el entorno, ¿sí? Y equilibrio termodinámico, cuando se cumplían los 3 tipos de equilibrios anteriores, ¿sí?
Habíamos dicho que si un sistema no está en un estado de equilibrio, no podemos usar la ecuación de estado que le corresponde al sistema, ¿sí? Lo que se hace es extrapolar los cambios para que sean lentos, cuasi estáticos, que lo definimos más adelante, y definir así etapas de cuasi equilibrio, ¿sí? Habíamos visto el diagrama PV de una sustancia pura, ¿sí? Esto es muy importante. Habíamos visto, por ejemplo, voy a volver acá, habíamos visto que ahí está, el punto B está justamente sobre la curva de saturación del vapor, ¿sí? Que es vapor en estado saturado, ¿sí? Y si yo le quiero comprimir ese vapor a estado saturado de manera isotérmica, lo que va a pasar es que va a empezar a cambiar de fase, ¿sí? Se va a intentar convertir a líquido, ese cambio de fase es a presión y a temperatura constante, ¿sí? Dicha presión constante justamente es la presión de vapor. Y cualquier punto abajo de esa campana, ¿sí? Entre la curva de saturación de vapor y la curva de saturación del líquido va a ser justamente de cambio de fase. Va a haber distintas mezclas entre agua y vapor. Van a estar en equilibrio, ¿sí? Ya cuando llego al punto C estoy sobre la curva de saturación del líquido, ¿sí? Ya es líquido 100%. Y si lo quiero seguir comprimiendo, como los líquidos son prácticamente incompresibles, necesitamos un gran aumento de la presión y justamente esa isoterma recta hacia arriba es lo que me lo está indicando, ¿sí? Habíamos hablado de la isoterma crítica, ¿sí? Que justamente corresponde al punto de temperatura crítica y que sabemos que a partir de ese punto no hay distinción entre líquido y vapor y el fluido se comporta como un fluido supercrítico, ¿sí? Sin diferencias entre las características, sin diferencia entre el líquido y el gas, y tenemos las características de este fluido supercrítico son intermedias entre la fase de vapor y la fase líquida, ¿sí? Estuvimos hablando justamente de ese punto crítico que es el punto de inflexión en la campana, ¿sí? La presión justamente es la presión crítica, el volumen es el volumen crítico, ¿sí? Dijimos entonces que tanto la curva de saturación del vapor como la curva de saturación del líquido se encuentran en el punto, que justamente es el punto crítico. Y después pasamos al diagrama presión-temperatura de una sustancia pura, que tenemos las tres fases, sólida, líquido y vapor, que tenemos las tres curvas, la curva de fusión que separa la región sólida de la líquida, la curva de vaporización que separa el líquido del vapor y la de sublimación que separa el vapor del sólido. Todos los puntos justamente sobre algún tipo de curva están en equilibrio, ¿sí? Determinamos que dijimos que las pendientes de la curva de sublimación y vaporización son positivas para todas las sustancias, pero que la pendiente de la curva de fusión puede ser positiva o negativa. Que para la mayoría de las sustancias la pendiente es positiva, o sea, se expande al fundirse, pero por ejemplo el agua es una excepción, ¿sí? Se contrae al fundirse. Hablamos del punto triple, ese punto en el cual coexisten las tres fases. Hablamos nuevamente del punto crítico y de la zona del fluido supercrítico. Sigo. Y comparamos un diagrama, ¿sí? Presión-temperatura en una sustancia pura para el agua y para el dióxido de carbono, sobre todo en esto de la pendiente de la curva de fusión, ¿sí? Lo vimos en tres dimensiones, presión, volumen y temperatura, es decir, los dos diagramas juntos en uno, ¿sí? Para una sustancia que se contrae al fundirse y para una sustancia que se expande al fundirse. Estuvimos hablando también de un gas ideal, que justamente el gas ideal se refiere a un gas hipotético compuesto de moléculas que no se atraen ni se repelen entre sí y tampoco tienen volumen alguno, que para ese gas justamente
es válida la ecuación de los gases ideales presión-volumen igual a nRT y se cumple solo a bajas presiones y temperaturas moderadas. Estuvimos hablando de que necesitamos algún otro tipo de herramienta para cuando no estamos trabajando en esas condiciones y por ende necesitamos un poco modificar la ecuación de los gases ideales para estas condiciones diferentes, ¿sí? Entonces viene la ecuación de Van der Waals como una de las primeras ecuaciones teóricas que parte de la teoría cinética de los gases, que es una modificación de la ley de los gases ideales para que ahora las moléculas sí tengan tamaño y que sí haya fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Y tiene justamente dos coeficientes, una constante B, que representa al volumen molar de las partículas compactadas, y una constante A, que está relacionado con las fuerzas de atracción. Y nos queda la ecuación de Van der Waals, que es esta de acá, con las isotermas de Van der Waals, que ya no son hipérbolas perfectas en una presión-volumen, sino que tienen este tipo de fórmula. Esto lo tomamos para hacer un repasito porque acá tenemos las isotermas de Van der Waals y la ecuación, y cuando nosotros, por ejemplo, queremos sacar el volumen, ¿sí?, de un gas real, esta ecuación de Van der Waals, ¿sí?, nos queda una ecuación cúbica. Esa ecuación cúbica tiene 3 soluciones reales, pero ¿qué pasa? Una solución es real y 2 imaginarias. Fíjense que la isoterma de Van der Waals corta un eje imaginario en el volumen B, donde está B3, la línea celeste B3. Ahora a ver si puedo graficar acá, ¿sí? En esa línea, la ecuación de Van der Waals corta esa línea en 3 lugares, tiene 3 raíces, ¿sí? Esta zona es muy inestable y la única raíz o solución real es esta de acá, ¿sí? Estuvimos charlando de eso. También estuvimos charlando de dónde salen las ecuaciones de Van der Waals, ¿sí?, que usamos en la práctica. Eso es muy importante. Estuvimos hablando de que las constantes A y B son características de cada gas. Se obtienen a partir de datos de sus variables críticas, ¿sí? Esto lo tienen en el PDF de gráficos y tablas. Estuvimos hablando también del factor de compresibilidad Z, que habíamos dicho que era la razón del volumen de un gas real sobre el volumen de un gas ideal, considerando justamente que Z va a ser 1 cuando el gas sea ideal justamente. Entonces podríamos reemplazar al volumen de gas ideal por la ecuación de los gases ideales, y conociendo Z y el volumen ideal, justamente podemos obtener una aproximación del volumen real que ocupa el gas bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Habíamos dicho además que si trabajamos con variables reducidas de la sustancia, que son nuestras variables de trabajo divididos el valor de dichas variables en el punto crítico para determinada sustancia, ¿sí?, todos los gases, es decir, habíamos dicho que todos los gases cercanos a su punto crítico se comportan de la misma manera. Entonces, para trabajar con Z y tener un único diagrama, ¿sí?, teníamos que trabajar con las variables reducidas. Eso se llama principio de los estados correspondientes. Las variables reducidas justamente son el valor de nuestra variable de estudio sobre el valor de dicha variable en el punto crítico. Por ejemplo, la presión reducida es la presión de trabajo sobre la presión crítica para ese gas, ¿sí? Entonces vimos que las isotermas de temperatura reducida para distintos gases, por ejemplo, la temperatura reducida igual a 1, todas las isotermas de temperatura reducida igual a 1 para distintos gases eran la misma, ¿sí?
se solapaban entre sí, ¿sí? Si miren acá hay distintos gases y para la temperatura reducida 2, para todos es la misma, ¿sí? Habíamos charlado un poco de eso, de cómo se formaban. Y habíamos llegado al gráfico de factor de compresibilidad, que tenía Z de un lado, Z del otro, presión reducida de un lado, presión reducida del otro, ¿sí? Y este gráfico estaba dividido en dos, en una parte superior y una parte inferior, un poco para condensar información. Y tenemos un gráfico de la margen izquierda arriba y un gráfico de la margen derecha abajo, ¿sí? Con distintas escalas, ¿sí? Acá tenemos distintos valores de presión reducida con distintas isotermas de temperatura reducida, que son estas curvas de acá, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos distintos valores de presión reducida con distintas isotermas, que son estas líneas de acá, ¿sí? Ahí hemos hablado de otras ecuaciones, ¿sí? Como la de Redlich-Non y la de Penn-Robinson. Habíamos hablado de la de Beatty-Bridgman también, que es la que se usa mucho para el punto triple. Habíamos hablado de la ecuación de Viral, que esta es muy importante porque saben que el gas es considerado la sustancia termométrica más adecuada porque su comportamiento se aproxima al de un gas ideal cuando la presión tiende a cero, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en la relación entre la presión del gas y su presión, por ejemplo, en el punto triple, que es justamente nuestro punto patrón, va a tender a un valor constante independientemente del gas usado, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestra ecuación de termometría que habíamos hablado antes, ¿sí? Y en la ecuación de Virial hay distintas constantes, A, B, C, son el primer, segundo coeficiente Virial que dependen de la sustancia y la temperatura, ¿sí? Y entre 0 y 40 atmósferas, es decir, cuando la presión es bajita y nos estamos asimilando al comportamiento de un gas ideal, P por B es lineal, ¿sí? Solo se consideran los dos primeros términos que son estos de acá. Habíamos hablado de eso hace mucho, ¿sí? Habíamos hablado justamente de cuando la presión era bajita, el límite de la presión por el volumen era igual a la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿sí? Ese volumen molar, si tomamos en cuenta volumen grande, por así decirlo, tenemos que tomar en cuenta el número de moles, ¿sí? Ya habíamos visto de dónde salían cada una de esas ecuaciones y cada uno de esos coeficientes, ¿sí? Pasando a otro tema, voy rapidito porque todo esto es repaso, repaso para el parcial. Habíamos hablado de los cambios diferenciales, que son cambios muy chiquitos en comparación a la variable de estudio, pero más grandes que los cambios, por así decirlo, representados por fluctuaciones moleculares, ¿sí? Siempre acuérdense que estamos trabajando en enfoques macroscópicos. Habíamos hablado de lo que es una diferencial exacta, ¿sí? Que el volumen, la presión, la temperatura son diferenciales de funciones reales y se llaman diferenciales exactas. También la energía interna, también la entropía, pero no el trabajo y el calor. Eso depende de la trayectoria de integración, ¿sí? Habíamos definido, habíamos un poco dicho cómo era esta definición de diferencial exacta e inexacta. Y llegamos al tema de los coeficientes termodinámicos, ¿sí? Acá nosotros lo que queríamos ver era cómo variaba el volumen de manera relativa, ¿sí? Para independizarme del tamaño del sistema que estoy hablando, cómo varía relativamente el volumen, ¿sí? Con la temperatura cuando la presión es constante, y a esto le llamamos coeficiente de dilatación. Y cómo variaba relativamente,
¿sí? El volumen con la presión cuando la temperatura era constante, y a esto lo llamamos coeficiente de compresibilidad isotérmica, con un signo menos adelante porque justamente estas dos variables, volumen y presión, se interconectan de manera inversamente proporcional, ¿sí? Habíamos visto que justamente estos coeficientes en la práctica los consideramos casi constantes en los rangos de temperatura en los cuales nosotros trabajábamos, ¿sí? Sobre todo en el caso de los sólidos y líquidos, que son prácticamente incompresibles, ¿sí? Bueno, habíamos visto a partir de todo esto, este desarrollo matemático, habíamos llegado a otra ecuación entre los coeficientes termodinámicos beta y K, ¿sí? Que era el cambio de la presión con la temperatura cuando el volumen es constante, ¿sí? Y habíamos visto qué pasaba con estos coeficientes en otros sistemas termodinámicos, ¿sí? Ahí terminamos la unidad 1. Vamos a la unidad 2. Ahí hemos definido los procesos cuasiestáticos como aquellos en los cuales las variaciones son infinitesimales, ¿sí? Son muy lentos, ¿sí? Piensen que el sistema se encuentra en todo instante en un estado infinitesimalmente próximo al estado termodinámico, y todos los estados por los que pasa pueden describirse en función de las coordenadas termodinámicas, es decir, puedo usar la ecuación de estado si el proceso es cuasiestático cuando no estoy en un punto de equilibrio, ¿sí? Estoy en un proceso entre dos puntos de equilibrio, pero puedo hacerlo porque lo que hago es construir el proceso variando diferenciales cada vez, es decir, dándole tiempo, haciéndole los cambios muy, muy chiquititos, muy, muy paulatinos, para que el sistema se pueda acomodar, ¿sí? La idea es mantener el sistema sin que haya fuerzas finitas no equilibradas, ¿sí? También habíamos definido el trabajo, ¿sí? Que es el desplazamiento producido por una fuerza resultante externa es muy importante, ¿sí? Sobre por el sistema y el entorno. Habíamos hablado del trabajo en un sistema hidrostático, ¿sí? Que es un diferencial de trabajo, que es un diferencial inexacto porque depende de la trayectoria de integración, por eso tiene esa barrita arriba del diferencial, que va a ser igual a la fuerza externa por el diferencial X, y habíamos visto que esa fuerza puede componerse por presión por área, y área por diferencial de X era diferencial de B. Entonces el trabajo en un sistema hidrostático era menos P diferencial de B, ¿sí? Habíamos visto que en el caso de una compresión, ¿sí? El diferencial de B era negativo, por ende el trabajo era positivo, y en el caso de una expansión el diferencial de B es positivo y por ende el trabajo es negativo, ¿sí? Habíamos visto que el trabajo era el área bajo la curva en un diagrama presión-volumen y que dependía de la trayectoria de integración, ¿sí? Habíamos visto las distintas fórmulas de trabajo. Al final de la clase voy a hacer como un pizarroncito de fórmulas, ¿sí? Habíamos visto el trabajo isobárico en el cual la presión sale fuera de la integral porque es constante y me queda menos P delta B. El proceso córico en el cual no hay área bajo la curva en un diagrama presión-volumen, por lo tanto no hay trabajo. Y en un proceso térmico la presión la tenemos que poner en función del diferencial de volumen porque está cambiando. Entonces la reemplazamos por nRT sobre B, ¿sí? Por la ecuación de los gases ideales, digamos. nRT salen fuera de la integral porque son constantes y me queda menos nRT logaritmo de volumen final sobre inicial, ¿sí? Bueno, hemos visto cómo era si estamos trabajando ya no con un sistema hidrostático, un gas ideal, sino con un sólido, teniendo en cuenta el coeficiente justamente de compresibilidad isotérmica, ¿sí? Habíamos visto cómo era el trabajo en sistemas compuestos, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema compuesto de 5 variables termodinámicas donde 3 son independientes y hay 2 ecuaciones de estado. Y habíamos visto cómo era el trabajo en otros sistemas termodinámicos, ¿sí? Como el alambre estirado, la pila de Daniel y nada más, eso. Después empezamos a ver, dijimos, el trabajo es una forma de energía que intercambia mi sistema con el entorno en función de un desequilibrio mecánico, ¿sí? Un desequilibrio de fuerzas. Ahora, hay otras
formas de energía que el sistema puede intercambiar con el entorno, que son en virtud de cambios en la temperatura, ¿sí? Y justamente ahí es donde ingresa el calor. Empezamos hablando entonces qué pasa si estamos en un proceso adiabático, en un termito cerrado adiabáticamente, si se podía realizar trabajo y aumentar la temperatura del sistema, ¿sí? Dijimos que siempre lo primero a definir es cuál es el sistema y después las variables termodinámicas que lo definen. Y por medio de experimentación habíamos visto que se podía hacer trabajo por medio de una trayectoria adiabática, es decir, en el cual no se transfiera calor, y este trabajo adiabático era igual a una función termodinámica de mi sistema, ¿sí? Una propiedad termodinámica que no dependía de la trayectoria de integración, porque el trabajo realizado adiabáticamente es el mismo para todas las trayectorias adiabáticas que unen los mismos puntos inicial y final. Entonces, a partir de ahí se definió justamente una función de las coordenadas del sistema termodinámico que no depende de la trayectoria de integración, cuyo diferencial es exacto, que es la energía interna, ¿sí? El valor final menos el inicial es igual al trabajo adiabático, ¿sí? Los signos arrojan siempre un aumento en la energía interna cuando el trabajo es positivo. Y es un diferencial exacto, por ende, su diferencial se puede hacer, digamos, en función de los otros parámetros o coordenadas termodinámicas, y puedo hacer derivadas parciales. Para ver cómo cambia la energía interna con la temperatura cuando el volumen es constante, cómo cambia con el volumen cuando la temperatura es constante, si toma la temperatura y el volumen como variables independientes, y lo mismo supongamos que tomo la temperatura y la presión como variables independientes. Habíamos dicho que en el caso de no estar en procesos adiabáticos, es decir, en el caso en el cual entre el sistema y el entorno se transfiera calor, la variación de energía interna iba a ser igual al calor transferido más el trabajo también intercambiado. Y ese era mi primer principio. Y que tomábamos como signos todo lo que ingresaba al sistema positivo y todo lo que salía del sistema negativo, ¿sí? Habíamos visto que tanto el trabajo como el calor dependían de la trayectoria de integración, que tanto diferencial de calor como diferencial de trabajo eran de diferenciales inexactas, ¿sí? Habíamos visto cómo era nuestra forma diferencial del primer principio, sobre todo si teníamos un sistema más complejo de 5 coordenadas independientes, ¿sí? Y habíamos dicho que habíamos arribado, digamos, al concepto de capacidad calorífica y transferencia de calor, ¿sí? Habíamos dicho que la capacidad calorífica era la razón entre el calor transferido por una variación de temperatura provocada en el sistema, ¿sí? Que este C, que es una C grande, es una magnitud extensiva, es decir, tiene unidades, por ejemplo, de caloría Kelvin, ¿sí? Para que se den una idea, y que a su vez podemos tener calor específico, capacidad calorífica molar, que son las C chiquitas, dividiendo a esta C grande por la masa del sistema o por el número de moles, ya teniendo magnitudes intensivas. También habíamos hablado de la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante. Habíamos hablado de la caloría, era la cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo de agua desde 14,5 a 15,5, ¿sí? Y empezamos hablando de ecuaciones de un sistema hidrostático, ¿sí? Llegamos a la conclusión por medio de cierto despeje matemático que a volumen constante la variación de calor sobre una diferencia de temperatura a volumen constante, es decir, CB, era igual a la variación de energía interna
sobre temperatura AB constante. Es decir que sacamos de acá la primera fórmula de energía interna, que variación de energía interna es igual a CB delta T. ¿Sí? Para escribir, delta U es igual a CB delta T. ¿Sí? Lo sacamos de acá. Bueno. También estuvimos hablando de trabajos cuasistáticos y flujos cuasistáticos. Trabajo cuasistático, lo que se intenta es intentar eliminar fuerzas finitas y no equilibradas que impidan un poco equilibrios mecánicos. Y flujo de calor cuasistático, eliminar un poco diferencias finitas de temperatura para que sea uniforme en todo el sistema, ¿sí? Hablamos del concepto de fuente de calor, que es súper importante, que es un cuerpo de masa muy grande, que sea lo que sea que yo le dé para absorber o para ceder, no va a cambiar la temperatura del sistema, ¿sí? Habíamos hablado de si yo tiraba un termo de agua caliente, por ejemplo, en un lago en el sur, ¿sí? Yo no iba a hacer que por esa agua caliente que yo tiré, que aunque esté a muchísima temperatura, esa agua caliente no iba a cambiar la temperatura del lago, ¿sí? Ese lago iba a absorber justamente ese calor cedido por el agua caliente. Ese es el concepto un poco de fuentes de calor. Entonces, un calentamiento o enfriamiento cuasi estático implica poner al sistema con una serie de fuentes de calor, cada una a temperaturas distintas, de tal manera que el cambio sea siempre un diferencial de calor. Inexacto, pero chiquitito, ¿sí? Bueno. Vimos la fórmula de primer principio de la termodinámica, así que dijimos que delta U es igual a calor más trabajo, ¿sí? Teníamos que delta U es igual a calor más trabajo, y a su vez teníamos que delta U era CB delta T y que trabajo era menos P delta B, ¿sí? Si unimos todas estas dos fórmulas tenemos esta primera, que es la primera fórmula del diferencial de calor, que es CB delta T más P diferencial de B, ¿sí? Después, por ciertos despejes matemáticos, considerando siempre que la capacidad calorífica a presión constante es mayor a la capacidad calorífica a volumen constante n más r veces, ¿sí? N más r veces, llegamos a la segunda fórmula de calor, que es Cp delta T menos B diferencial de P, siendo Cp delta T entalpía, ¿sí? Y esto sea a presión. No, es la segunda fórmula, sí. Habíamos hablado de Cp y Cb, que habíamos dicho que si estamos hablando de las C chiquitas, si la resta entre Cp y Cb va a ser la constante R, que gamma, que es el coeficiente adiabático, es Cp sobre Cb, ¿sí? Que los valores de Cp y Cb van a depender de cómo sea el gas, si es monoatómico, diatómico, poliatómico, reactivo, ¿sí? Y empezamos hablando también de procesos adiabáticos cuasi estáticos, ¿sí? Estuvimos viendo que en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Las curvas adiabáticas tienen una pendiente mayor a las curvas isotérmicas en cuanto en gamma veces, ¿sí? Vimos que la fórmula, de una isoterma, la fórmula es P por B igual a NRT. NRT es constante, entonces P por B igual a constante. En un adiabático es P por B a la gamma igual a constante, sí. También de ahí derivan estas dos fórmulas que también las vimos, ¿sí? Y vimos que gamma justamente es la pendiente de esta curva. Vimos muy importante esta diapo,
donde vimos que todos los procesos pueden diagramarse como P por B a la N igual constante. Y si nosotros consideramos que el trabajo es igual a menos la integral de P diferencial de B, podemos tener esta fórmula de acá, ¿sí? Que sirve para todos los n excepto para n igual a menos 1, igual a 1, perdón. Si n era igual a 0 era isobárico, si n es infinito es isocórico, si n es justamente gamma, este coeficiente Cp sobre Cb es adiabático, y si n es igual a 1 es isotérmico, ¿sí? Habíamos hecho ciertos ejercicios de práctica y habíamos hablado de la entalpía, ¿sí? Cómo es aquella función real del sistema termodinámico que es igual a la suma de la energía interna más presión-volumen para un estado de equilibrio dado, ¿sí? Implica la suma de magnitudes termodinámicas, entonces es una diferencial exacta y es Cp delta T, ¿sí? Como indica acá, Cp delta T. Habíamos visto todas las fórmulas, sobre todo en cuanto a diferencias entre energía interna y entalpía. Y el primer principio para sistemas abiertos, ¿sí? Y hasta acá entra el parcial. A ver, fórmulas importantes que nos tenemos que saber, ¿sí? Para rendir este examen parcial, ¿sí? Cómo se relacionan entre sí y demás, ¿sí? Partamos por las más sencillas, ¿sí? Partamos, por ejemplo, la ecuación de los gases ideales, P por B igual a nRT, o que es equivalente P por volumen molar, es igual a RT, ¿sí? Importante. También partimos de esto cuando es un gas ideal, ¿sí? Cuando estamos trabajando a bajas presiones y temperaturas moderadas, sirve esto. Ahora, ¿qué pasa si el gas no es ideal? Bueno, tenemos justamente que hacer salvedades al respecto y para eso hay distintas ecuaciones. Empecemos por la ecuación del coeficiente de compresibilidad Z, ¿sí? Que sabemos que Z es igual a PB nRT, ¿sí? Esto es el volumen del gas ideal y este es el volumen del gas real. ¿Estamos de acuerdo? Z vale 1 cuando el gas es ideal, ¿sí? Pero para trabajar con tablas de Z y también con los gráficos de Z tenemos que trabajar con las variables reducidas, ¿sí? Que es el valor de nuestra variable de interés sobre el crítico, ¿sí? Temperatura reducida es temperatura sobre temperatura crítico, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos lo primero. Lo segundo es la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Es también otra modificación a la ecuación de los gases ideales para trabajar en condiciones que no son de idealidad, que es presión más A, siendo A este componente que está relacionado, esta constante que está tabulada y está relacionada con las fuerzas de atracción, ¿sí? Y todo esto multiplicado por B de volumen molar menos B de constante relacionado con el volumen molar de los gases igual a RT, ¿sí? Y de acá despejo lo que necesito. Supongamos que yo necesito saber el volumen, me va a quedar una ecuación al cubo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a intentarlo. Esto quedaría P por B al cubo menos P por B al cuadrado menos RT. Estoy multiplicando todo por volumen molar al cuadrado, ¿sí? Más y haciendo distributiva. AB igual a 0, ¿sí? Supongamos que ya no estoy trabajando en volumen molar, sino que en volumen, ¿sí?
Esto me quedaría P por B al cubo menos P por B. Puedo agrupar los que tienen el mismo que digamos exponente, ¿sí? Entonces yo haría así más RT, ¿sí? B al cuadrado, bueno, acá me va a quedar un n, porque todo lo tengo que dividir por n al cubo, así se me va este volumen molar, me queda volumen, ¿sí? Entonces acá me va a quedar un n, acá me va a quedar A por B, bueno, acá me va a quedar un n al cuadrado y acá por último me va a quedar un n al cubo, y esto igual a 0. Ahí está, ahí estaría la ecuación cúbica, que justamente va a tener 3 raíces, pero una única solución real, ¿sí? Y si no, y si lo que yo necesito es calcular, por ejemplo, supongamos que necesito la presión, bueno, es un poquito más sencillo porque es RT sobre B menos B menos A B cuadrado. Ahí estamos, ¿sí? Un poquito más sencillo. Entonces, esto para gases reales es lo que usaron en la práctica sobre todo, ¿sí? Gases reales, y esto es para gases ideales. Bueno, sacando esa salvedad de gases reales y gases ideales, otras fórmulas que necesitan son los coeficientes termodinámicos, ¿sí? Que beta es 1 sobre B, el cambio relativo de volumen, ¿sí? Con la temperatura cuando la presión es constante, y que K es el menos el cambio relativo de volumen con la presión cuando la temperatura es constante, ¿sí? Si tengo un problema en el cual ni la temperatura ni la presión es constante, estas dos fórmulas por separado no me sirven, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es integrar indefinidamente. Por ejemplo, beta diferencial de T es igual a diferencial de B sobre B. Si integro esto me quedaría B por T es igual al logaritmo de B más C, una constante, porque estoy integrando indefinidamente. Y acá haría algo similar, ¿sí? Paso al menos de este lado. Integro y me queda K por P es igual al logaritmo de B más C. Esta fórmula de acá sirve cuando la presión es constante, y esta fórmula de acá sirve cuando la temperatura es constante. Si las dos cosas me están cambiando, a esta fórmula de acá le tengo que sumar una función que dependa únicamente de la presión, y a esta fórmula de acá le debería sumar una función que dependa únicamente de la temperatura. Fíjense que el logaritmo de B más C se repite, entonces esta es la función que depende únicamente de la presión y esta es la función que depende únicamente de la temperatura. Por ende, y un poquito yendo para atrás, ¿qué fórmula me sirve siempre? ¿Sí? Cuando la presión y la temperatura están variando, beta por T menos, acá me comí el menos, ahí está, menos Kp igual logaritmo de B. Y bueno, la C puede ir de cualquier lado, sí, pues es una constante, ¿sí? Esas son las fórmulas de coeficiente que yo tengo que saber a priori y que necesito para resolver cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? Entonces ya tengo gases ideales, gases reales y coeficientes termodinámicos, ¿sí? Ahí va. Bueno. Bueno, no importa. Otras fórmulas que necesito saber. Necesito conocer las fórmulas de trabajo, ¿sí? Trabajo sabemos que es menos P diferencial de B, es el trabajo hidrostático, ¿sí? Cuando estamos trabajando a presión constante, este trabajo justamente es menos P delta B. Cuando estamos trabajando a volumen constante, este trabajo es 0.
Y cuando estamos trabajando a temperatura constante, este trabajo es menos nRT logaritmo de los volúmenes, ¿sí? Y cuando estamos trabajando en un proceso adiabático, es decir, calor igual a 0, este trabajo es presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, a la gamma menos 1. Sobre la gamma menos 1. Que a su vez es igual a variación de energía interna. El trabajo adiabático es igual a la variación de energía interna. Que la variación de energía interna es la integral de CB diferencial de T. ¿Sí? Esas son las fórmulas de trabajo. Variación de energía interna, entonces dijimos que es CB delta T. ¿Sí? Y habíamos hablado de que el primer principio es variación de energía interna igual calor más trabajo. Entonces la primer fórmula de calor, ¿sí?, es diferencial de calor es igual a diferencial de energía interna menos diferencial de trabajo, ¿sí? Diferencial de calor, entonces es CB delta T menos P diferencial de B, o sea, más P diferencial de B. La primera fórmula es esta de acá, ¿sí? Estamos. Después habíamos hablado de que CP era la capacidad calorífica a presión constante, era la capacidad calorífica a volumen constante más NR, ¿sí? Si nosotros acá ponemos un diferencial de temperatura, acá ponemos un diferencial de temperatura, acá también ponemos un diferencial de temperatura, esto habíamos dicho que era variación de entalpía, ¿sí? Diferencial de entalpía, en realidad, bueno, estoy integrando diferencial de entalpía, exacto. Esto es diferencial de energía interna y esto, fíjense, es diferencial de presión y volumen, ¿sí? Diferencial de presión y volumen. Más diferencial de presión y volumen, ¿sí? Entonces, variación de entalpía es CP delta T. Y de acá también un poco viene la segunda fórmula de calor, porque yo ya sé que delta H es CP delta T, ¿sí? Sé que energía interna es CB delta T. Y acá tengo cómo varía la presión con el volumen. Entonces tengo presión diferencial de volumen, ¿sí? Más volumen diferencial de presión, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Esto es diferencial de calor. Lo vimos en la primera fórmula, ¿sí? De acá. Por ende, la segunda fórmula de calor es que calor es igual a CP diferencial de T menos B diferencial de P, ¿sí? Por ende, cuando el volumen es constante y por ende, el trabajo justo es igual a 0, diferencial de calor es igual a diferencial de energía interna, que es CB diferencial de T. Ahora, cuando la presión es constante, diferencial de calor es igual a diferencial de entalpía, que es CP diferencial de T. ¿Sí? Un poquito son casi todas las fórmulas que tienen que saber relativas a el primer principio. Faltan un par de fórmulas más, que son las de los procesos adiabáticos, que tenemos que saber que P por B a la gamma igual constante, que T por B a la gamma menos 1 igual constante, que por ende las adiabáticas en un diagrama presión, volumen, tienen mayor pendiente que las isotermas, las cortan, ¿sí? Y que gamma es CP sobre CB, ¿sí? Ahí estaríamos, esos serían como un pantallazo general, las voy a poner así, de todas las fórmulas que necesitamos saber y conocer para el parcial, ¿sí? Espero no estar olvidándome de ninguna.